En el siglo XV, el mundo era un lugar muy distinto al que conocemos hoy. Europa estaba saliendo de la Edad Media, una era marcada por la superstición, la rigidez social y el acceso limitado al conocimiento. En este contexto, los libros eran un tesoro inalcanzable. Cada volumen era una obra maestra hecha a mano, copiada minuciosamente por monjes en los monasterios. La elaboración de un solo manuscrito podía tardar años, y su precio era tan elevado que solo las iglesias, los nobles y las universidades más ricas podían permitirse uno. El saber, literalmente, estaba encerrado. Pero en una pequeña ciudad alemana llamada Maguncia, un hombre tenía una visión que cambiaría todo. Johannes Gutenberg, hijo de un comerciante de clase media, nació hacia el año 1400. Creció en un hogar donde los oficios manuales y la artesanía eran muy valorados, lo que le permitió aprender desde joven el trabajo con metales y la precisión del grabado. Sin embargo, Gutenberg no era solo un artesano. Tenía una mente inquieta y un deseo de transformar el mundo. En aquella época, Gutenberg se ganaba la vida como orfebre, fabricando objetos de gran valor y detalle. Pero sus observaciones iban más allá de las joyas y los grabados. Notaba cómo los comerciantes utilizaban sellos para marcar sus mercancías y cómo los viñateros locales usaban prensas para extraer el jugo de las uvas. Estas ideas aparentemente desconectadas comenzaron a fusionarse en su mente, y si las palabras pudieran ser reproducidas con la misma facilidad con la que se sellaba un barril de vino. Este pensamiento fue el germen de la imprenta. Sin embargo, Gutenberg no era el único con ideas revolucionarias. En China y Corea ya se habían desarrollado técnicas de impresión rudimentarias utilizando bloques de madera tallada. Sin embargo, estas técnicas eran limitadas y no se habían expandido a Europa. Gutenberg estaba decidido a superarlas, creando un sistema más eficiente y adaptable. El primer desafío que enfrentó fue el de las letras. Si cada página debía ser grabada de una sola pieza, la tarea seguiría siendo lenta y costosa. Entonces tuvo una epifanía. En lugar de grabar páginas completas, ¿por qué no fabricar letras individuales que pudieran reutilizarse y reorganizarse? Así nacieron los tipos móviles, pequeños bloques metálicos que representaban letras, números y símbolos. Estas piezas podían combinarse como un El siguiente desafío fue la tinta. Las tintas usadas para los manuscritos tradicionales eran a base de agua, pero no se adherían bien al metal. Gutenberg desarrolló una tinta especial, espesa y a base de aceite, que se transfería perfectamente al papel o al pergamino, creando un acabado limpio y duradero. Pero la verdadera genialidad de Gutenberg fue integrar todos estos elementos en un sistema coherente. Inspirándose en las prensas de vino que había observado en su juventud, diseñó una máquina capaz de ejercer una presión uniforme sobre los tipos móviles, transfiriendo la tinta al papel con precisión. Este sistema no solo era funcional, sino que podía ser replicado y perfeccionado por otros. Para financiar su proyecto, Gutenberg necesitaba dinero, y mucho. En 1448, encontró un socio en Hans Fust, un prestamista que le proporcionó los recursos necesarios a cambio de una participación en los beneficios. Con este respaldo, Gutenberg estableció su taller y comenzó a trabajar en su obra maestra, la Biblia. Pero no era cualquier Biblia. Gutenberg quería crear un libro que desafiara la belleza y la perfección de los manuscritos iluminados que los monjes habían producido durante siglos. El proceso fue titánico. Gutenberg y su equipo de trabajadores pasaban días enteros alineando los tipos móviles, ajustando las tintas y calibrando la prensa. Cada página era un reto, cada impresión una victoria. Tras años de trabajo, en 1455 nació la Biblia de Gutenberg, un libro de 42 líneas por página que, en muchos aspectos, era indistinguible de un manuscrito tradicional. Pero había una diferencia crucial. Gutenberg podía producir decenas de copias en el tiempo que un monje tardaba en hacer una sola. Aunque la Biblia fue un éxito técnico y artístico, la relación entre Gutenberg y Fust se deterioró rápidamente. Fust, ansioso por recuperar su inversión, lo demandó, alegando que Gutenberg había malgastado el dinero. En un golpe devastador, Gutenberg perdió el control de su taller y de sus invenciones. Fust, junto con un aprendiz llamado Peter Schoeffer, continuó produciendo libros utilizando la tecnología de Gutenberg, mientras el inventor original quedó prácticamente en la ruina. Sin embargo, la imprenta ya había echado raíces. En cuestión de décadas, talleres de impresión se extendieron por toda Europa.
Se imprimieron libros de todo tipo, Biblias, tratados científicos, mapas, novelas y panfletos políticos. La imprenta democratizó el conocimiento, reduciendo los costos de los libros y permitiendo que las ideas se difundieran como nunca antes. Fue una herramienta clave en eventos tan trascendentales como la Reforma Protestante, el Renacimiento y la Revolución Científica. Johannes Gutenberg murió en 1468, olvidado por muchos de sus contemporáneos, pero su legado perdura. En menos de un siglo después de su muerte, millones de libros circulaban por Europa, transformando la forma en que los humanos compartían ideas y aprendían del mundo. Hoy, su invención se considera uno de los mayores logros de la historia, comparable a la invención del fuego o la rueda. Gutenberg no solo creó una máquina, dio al mundo una herramienta para pensar, para soñar y para avanzar. Su imprenta no fue solo un avance técnico, sino una declaración de que el conocimiento debía ser accesible para todos, una visión que aún guía nuestro mundo.